La noche estaba apenas cayendo y el sol se despedía de todos con un brillo mortecino. Mariana, una joven de cabellos oscuros y ojos penetrantes, se encontraba en su casa. Una construcción algo grande y vieja, pero bien cuidada. Ella y sus padres se esforzaban por mantenerla en buen estado, a diferencia de sus vecinos cuyas casas parecían estar a punto de caer a pedazos. Una curiosidad acerca de la casa de Mariana era su ubicación, justo frente a un antiguo panteón cuyas lápidas desgastadas y criptas olvidadas daban un toque sombrío al lugar. Aquella noche se celebraba el cumpleaños de Mariana y varios jóvenes de la localidad llegaban a la reunión, atraídos por la promesa de una velada llena de diversión y misterio. Los invitados comenzaron a llegar y poco a poco la música y las risas inundaron la vieja casona. Mariana, vestida con un elegante vestido negro, recibía a sus amigos y compartía con ellos la alegría de su día especial. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el aire se volvía más frío y una espesa niebla comenzaba a cubrir el cementerio que se extendía frente a aquella casa. La festividad continuó y los jóvenes se adentraron en juegos y actividades propias de la ocasión. Uno de los invitados sugirió realizar una sesión de espiritismo para contactar a los muertos que descansaban en el panteón. Los ánimos se exaltaron y aunque algunos mostraban temor, la curiosidad y el deseo de vivir algo inolvidable los llevó a aceptar la propuesta. Reunidos en un círculo, los jóvenes colocaron una tabla ouija en el centro y comenzaron a realizar preguntas a los espíritus. Al principio, todo parecía una simple broma, pero poco a poco, las respuestas comenzaron a ser más precisas y perturbadoras. Los presentes se miraban con nerviosismo, mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo. De pronto, una ráfaga de viento helado sacudió la estancia, apagando las velas y dejando a todos en completa oscuridad. Gritos de terror resonaron en la habitación mientras los jóvenes trataban de encontrar una salida. Mariana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, intentaba encender las velas, pero sus torpes manos temblaban demasiado. En medio de la confusión, una voz susurrante comenzó a ser escuchada por todos, quejándose y pronunciando nombres de algunos de los presentes: Martín, Roberto, Juana, Silvia. El pánico se apoderó de ellos y en el caos algunos lograron salir de la casa, mientras otros quedaban atrapados en sus rincones más oscuros. Mariana, desesperada y llorando, logró abrir la puerta principal, pero al hacerlo, la neblina que cubría el panteón se adentró en la casa, arrastrando consigo sombras que parecían tener vida propia. Las figuras oscuras se movían por la casa, arrancando gritos de horror a aquellos que aún estaban conscientes. Sus amigos se desmayaban uno a uno, mientras sus gritos penetrantes sacudían el lugar. Lo que habían invocado era mucho más grande de lo que podían comprender. Mariana estaba presa de pánico. De sus ojos brotaban lágrimas de pavor, mientras sus uñas se enterraban en su cabeza como si tal acción pudiera darle alguna señal, alguna leve indicación de lo que podría hacer para salvar su vida. Sentía como aquellas sombras la acariciaban lascivamente mientras sus risas se escuchaban. Respiró profundamente y con un aire decidido corrió hacia afuera de aquel lugar maldito, buscando la anhelada libertad que podría salvar su vida. Con tal mala fortuna que las sombras la guiaron directamente al cementerio. Al notarlo, un grito de pánico y desesperación rompió la lúgubre calma de aquel lugar. Mariana corría sin rumbo fijo entre las lápidas. Sus pies, ahora descalzos, golpeaban el suelo frío y húmedo mientras las sombras parecían perseguirla. El aire gélido cortaba su respiración y el miedo la consumía, pero no podía detenerse. En su desesperación, tropezó con una tumba y cayó al suelo, golpeándose la cabeza en el proceso. Aturdida y herida, Mariana intentó levantarse, pero el dolor y el miedo la paralizaban. Entonces, las sombras se agruparon a su alrededor, formando una figura monstruosa y aterradora. Los ojos de Mariana se llenaron de terror al ver la criatura que se alzaba ante ella, y las últimas fuerzas que le quedaban la abandonaron. La monstruosa figura se inclinó hacia Mariana, acercando su rostro sin rasgos a centímetros del suyo. La joven sintió un frío insoportable, como si la vida misma estuviera siendo drenada de su cuerpo. En ese momento, la voz susurrante que había escuchado antes volvió a sonar, pero esta vez tenía solo un mensaje: perteneces a nosotros. Un estruendo se escuchó en el cielo,
como si un portal al mismo infierno se hubiera abierto y el agua empezó a caer. Una tormenta que amenazaba con inundar aquel lugar en cualquier instante. Con el último aliento que le quedaba, la joven se levantó como pudo, sus piernas temblorosas y su cuerpo lleno de cortes y moretones. La sangre brotaba de sus heridas mezclándose con la lluvia que empapaba su ropa desgarrada. Corrió como nunca en su vida, ignorando el dolor punzante en sus tobillos y el terror que la acechaba desde las sombras. En un instante, sus pies se torcieron en el fango resbaladizo. Pareció que un tobillo se quebró, pero el miedo y la adrenalina ahogaron el grito que formaba en su garganta. Intentó correr nuevamente, pero su cuerpo no respondió. Cayó al suelo, las sombras malditas acercándose cada vez más, sus dedos fantasmales buscando apoderarse de su vida. Arrastrándose desesperadamente en el fango, se arrimó una cripta abierta que yacía entre las tumbas olvidadas. La joven se adentró en la oscuridad. La fría piedra rozando su piel lastimada, el aire dentro de la cripta era húmedo y viciado, como si ningún ser viviente hubiera estado ahí en décadas. Tal vez, pensó, refugiarse en aquel lugar profanado podría alejar a las malditas sombras que la perseguían. Sin embargo, mientras la oscuridad la envolvía, un escalofrío le recorrió la espalda. Allí en la penumbra, la joven sintió que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Mariana, presa del pánico y la desesperación, sintió como sus perseguidores se detuvieron en la entrada de la cripta, murmurando palabras en un idioma desconocido que parecía emanar de las mismísimas entrañas del infierno. Sus voces eran tan siniestras y aterradoras que cada palabra resonaba en su mente como si fuera un eco de la muerte. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo su corazón palpitaba con violencia en su pecho, rogando por un milagro que la salvara de aquel destino trágico. Rezó a todos los santos y seres divinos en los que pudo pensar, suplicando que la protegieran de las garras de aquellos seres infernales. Al abrir los ojos, la lluvia había parado, como si sus plegarias hubieran sido escuchadas. La luna llena que había emergido de entre las nubes iluminó el nombre grabado en la cripta. Mariana sintió como el aire se escapaba de sus pulmones y su sangre se helaba en sus venas al darse cuenta que aquel era el suyo, como si aquella tumba hubiera sido creada especialmente para ella, esperando el momento exacto en que la joven se adentrara en sus sombrías entrañas. De pronto, las puertas de la cripta se cerraron de golpe, atrapándola en su interior. El ruido fue ensordecedor, como si todas las campanas de la muerte hubieran resonado a la vez. Mariana gritó, pero sus alaridos de terror se perdieron en el aire viciado de la tumba. La oscuridad la envolvió como un sudario, sofocándola y ahogando cualquier esperanza que pudiera haber quedado en su corazón. Cuando sus amigos despertaron, horrorizados por lo ocurrido, buscaron a Mariana por todas partes, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. La antigua casa frente al panteón fue abandonada, y los rumores de la noche de terror vivida por Mariana y sus amigos se convirtieron en leyenda. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con Mariana, pero en las noches de luna llena, algunos aseguran que se puede ver su figura, ahora una sombra más, vagando por el panteón, condenada a vagar eternamente entre los muertos y a servir a las fuerzas oscuras que la arrastraron a su oscuro destino. Si te gustó la historia, por favor, dímelo en los comentarios. Del mismo modo, si no te has suscrito, te invito a hacerlo, que eso me ayudaría muchísimo. Te agradezco de corazón que hayas visto el video y recuerda que tus más oscuras y profanas pesadillas se hagan realidad a tus enemigos.